VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia en la que vamos a platicar precisamente de dónde surge el valor de las nuevas creaciones tecnológicas. Y pues bueno, en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y como parte de este proyecto de generar la cultura de la propiedad industrial desde la Oficina de Transferencia Tecnológica de la UVM, nos acompaña el ingeniero Salvador García Pérez. Él es ingeniero químico especializado en la protección de tecnologías, con más de 16 años de experiencia en el campo de la propiedad industrial. Actualmente él es director de la propiedad intelectual de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y previamente fue supervisor del área de invenciones de la Oficina Regional de Occidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del INPI. Durante su desarrollo profesional, el ingeniero García ha cursado y adquirido diversas capacitaciones y certificados en materia de propiedad intelectual por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO, así como entrenamientos tanto en la doctrina Design Thinking para el desarrollo de productos como en evaluación, gestión y comercialización de tecnología. Salvador, un gusto que estés compartiendo con todos nosotros, con la comunidad VM y con toda la comunidad también que se ha sumado de manera externa. Gracias por acompañarnos y pues los dejo con Salvador. Muchísimas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias a todos también por estar el día de hoy aquí con nosotros. Si me lo permiten, les doy un muy cordial agradecimiento y bienvenida a todas y todos. Les platico, quiero que esta conferencia, más que una conferencia formal, sea desarrollada o esté en el estilo más de ser una charla entre amigos, una charla de café, porque quiero abordar varios temas, pero sobre todo me quiero enfocar en la parte de los puntos relevantes o los puntos importantes. Sé que muchos de ustedes en su momento ya han tenido charlas, ya han tenido comentarios, ya han tenido capacitaciones en temas de propiedad intelectual y no me quiero detener tanto en esa parte. Sí la vamos a abordar muy, muy rápidamente para todos aquellos que es la primera vez que tocan este tema, pero sí quisiera enfocarme un poco más en darles pautas, consejos o recomendaciones, ¿ok? En ese sentido, si gustan, vamos a comenzar con la presentación. Si me puedes apoyar, Alberto, para ponerle en foco. Muchísimas gracias. Y bueno, como bien lo menciona el título de la conferencia del día de hoy, va a rondar o va a abordar la parte de, primeramente, de dónde nace el valor de estas nuevas creaciones que tenemos y más importante aún, ¿cómo puedo yo identificar dentro de estas creaciones tecnológicas qué características, qué cosas sí se pueden considerar como un desarrollo tecnológico y que de entrada podemos entenderlo o podemos filtrarlo como que quizás sería una creación que va más hacia el enfoque de otras ramas o otros puntos de protección? Y comenzando con esta parte, inicialmente tendríamos que pensar, ¿para qué nos sirven las innovaciones? ¿Para qué nos sirven estas creaciones tecnológicas? Y el punto medular de lo que es el sistema de propiedad intelectual es el hecho de permitirme a mí apropiarme de estas creaciones. Es muy normal o es muy común que la gente diga, acabo de desarrollar esto, acabo de crear esto, y entonces es mío y nadie más lo puede utilizar. Para que eso sea una realidad, tenemos que apegarnos o tenemos que respaldarnos en este sistema de protección y de sobre todo apropiación de lo que son mis creaciones. Y en ese sentido, o sobre de esa idea en general, ronda lo que es el sistema de propiedad intelectual. Solo que si quisiera hacer un pequeño señalamiento o un punto en concreto alrededor de este sistema,
Y es que en muchas de las definiciones ustedes van a ver esta palabra que está subrayada en pantalla que dice creaciones. Una creación como tal, para que pueda ser entendida o pueda ser llevada al sistema de propiedad intelectual, debe de ser precisamente eso, una creación. Una idea, un concepto, no es una creación hasta que no se desarrolla, hasta que no se pone en algún punto o en alguna forma que sea utilizable o que sea entendible para el ser humano. Si yo tengo una propuesta de, por ejemplo, una nueva teoría matemática, hasta que no la plasmo en un papel para que otras personas la puedan leer, la puedan entender, hasta que no desarrollo un equipo, un aparato, un proceso que funciona en base a este sistema, no lo podemos entender como una creación, se queda al nivel de una idea. Y el sistema de propiedad intelectual en todo su espectro o paraguas de protección solo se remite a la parte de las creaciones y no las ideas. En ese concepto o en ese tenor, entonces, este sistema nos permite proteger esas creaciones. Por ese punto, quise hacer esta pequeña pausa o hacer esta explicación porque la palabra creación tiene una connotación muy, muy importante dentro del sistema. De igual forma, si yo soy el dueño de esta creación, entonces me convierto en su titular. Puedo licenciarla, puedo venderla, puedo franquiciarla, puedo cederla si la quiero regalar adelante, si quiero utilizarla con fines lúdicos, con fines de beneficio a la sociedad, altruistas, como ustedes quieran. Al final del día son los dueños de esa creación. En caso contrario de que yo no me haga el dueño utilizando el sistema de propiedad intelectual, el detalle surge en que la creación o la tecnología está creada, está siendo conocida por los demás, pero no hay un titular definido. ¿Qué significa eso? Cualquier persona puede utilizar estos derechos. Cualquier persona puede ostentarse o puede utilizar esas imágenes, puede utilizar esa tecnología sin siquiera atender o sin siquiera pedir un permiso o una autorización al creador original, citarlo o hacerle algún señalamiento. La única parte del sistema de propiedad intelectual que comprende o entiende que yo tengo estos derechos incluso aún antes de hacer un registro es la rama de los derechos de autor. Pero aún así, si yo no hago los registros al momento de querer defender legalmente un mal uso de los mismos, voy a tener que enfrentarme primeramente a un proceso de registro antes de reclamar los derechos. Pero esa legislación en particular sí dice que desde el momento en que yo creé estos derechos, soy el dueño o el titular. A diferencia de las otras ramas que ahorita las vamos a ver rápidamente, las cuales dicen el primero que haga el registro o el primero que utilice las tecnologías, las imágenes, los nombres, será el dueño de los mismos. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Siempre es muy, muy importante, independientemente de la legislación en concreto, si yo quiero realmente defender mis creaciones, esas cosas que salen derivadas de mi actividad intelectual y que son valiosas, necesito hacer uso de este sistema. En ese sentido o en ese tenor, entonces, si yo tengo una creación tecnológica, realmente su valor es intrínseco a las características o a las ventajas que me va a dar. Pero si yo quiero robustecer, apropiarme y fortalecer ese valor, necesito forzosamente hacer uso de este sistema. De otra forma, imagínense, por ejemplo, este es un ejemplo rápido de posibles ventajas que me puede dar el sistema de propiedad intelectual. Puedo aumentar ingresos por licencias y regalías, tengo un mayor atractivo para el capital de riesgo porque soy la única persona que maneja esa tecnología, nadie más la puede manejar. Obviamente mi empresa al tener estos activos se hace más valiosa, puedo hacer colaboraciones porque si no hacen la colaboración conmigo no lo hacen con nadie más para esa tecnología en particular, etcétera. Todos esos beneficios al final del día son resultado de que yo tenga la titularidad. De otra forma, por ejemplo, una colaboración que sería exclusivamente conmigo y con nadie más, si es que alguien quiere manejar esta tecnología, si no está registrado,
cualquier persona la puede desarrollar o pueden hacer incluso colaboraciones entre ellos sin tomarme en cuenta. Ese es un punto muy importante junto con todos estos que ven en pantalla, sin dejar de lado otros más. Y un último comentario respecto a este tipo de derechos, antes ya de abordar la particularidad de los mismos. Cualquier derecho de propiedad intelectual me va a dar o se va a dividir en dos tipos de derechos. Los derechos patrimoniales, que para no hacerles el cuento largo, son los derechos de propiedad, digámoslo así, comercial. Son los derechos bajo los cuales yo puedo vender, transferir, explotar, defender, hacer licencias, etcétera. Pero también muy importantes son los derechos morales. Y el derecho moral es el derecho a ser reconocido, a que yo como persona, como ente pensante, fui el que desarrolló esta tecnología, esta nueva imagen, esta nueva publicidad, este nuevo artículo científico. El derecho moral es un derecho que tengo yo a ser reconocido como el autor, que nadie más se pronuncie como el creador, como el autor, como el diseñador o como el inventor. Y me pudieran decir, oye, pero lo más valioso entonces es el derecho patrimonial, el derecho a explotar esta tecnología o este activo. Y sí es muy valioso, pero los derechos morales nunca los podemos dejar de lado. El derecho moral, al final del día, les hago una pequeña reflexión y solo piénsenlo. Apple en su momento, cuando Steve Jobs, en paz descanse, era el director y era la mente detrás de todas las creaciones, tenía, y a la fecha sigue teniendo, pero tenía una cartera de tecnologías propias, desarrolladas, patentadas por ellos. Y eso le da mucho valor a la empresa. Pero aún sin esas patentes, aún sin tomar en cuenta esos derechos patrimoniales, piensen en qué tanto valor le daba a la empresa el que la persona llamada Steve Jobs fuera el creador principal y fuera el director general. ¿Y por qué tiene ese valor ese nombre? Porque precisamente era la persona que ostentaba todos los derechos morales de esas creaciones, el derecho a ser reconocido como el desarrollador o el inventor. En ese sentido, entonces, como les decía, simplemente hagan la reflexión. ¿Realmente solo los derechos patrimoniales son los importantes o también los derechos morales? Al final del día, el uso del sistema me va a dar ambos. Cuando yo hago un registro, obtengo ambos derechos. Y por último, los derechos morales, los derechos a ser reconocido como el creador, no son transferibles. Eso sí, no se pueden vender, no se pueden licenciar. Si yo, Salvador García, desarrollé algo para mi institución, por ejemplo, VM puede ser la dueña de la patente, pero nadie me va a quitar el derecho a ser reconocido yo, Salvador García, como el que desarrolló esas tecnologías. A nivel profesional y a nivel curricular, obviamente eso tiene un valor independientemente de la titularidad de la patente, ¿va? Es parte de las cuestiones valiosas o de las cuestiones importantes que considero yo vale la pena resaltar de lo que es el sistema de propiedad intelectual. Y para centrarnos o enfocarnos ya en lo que es el paraguas de protección, esta lámina es una pequeña representación de lo que son los alcances o los diferentes niveles de protección dentro de este universo de la propiedad intelectual. Tenemos dos grandes ramas, una de ellas es derechos de autor, la otra es propiedad industrial. Los derechos de autor protegen todas aquellas creaciones que, digámoslo de una manera sencilla, van enfocadas hacia la parte de expresión del autor en cuanto a una situación artística, una situación emocional, una situación de ideas, de conceptos que pueden ser expresados por el autor. La propiedad industrial es la parte que va un poco más enfocada al mercado. La propiedad industrial me habla de los elementos o las cuestiones que yo ya utilizo de manera dura para hacer la comercialización de productos o tener una presencia fuerte en el mercado. En la parte de derechos de autor podemos tener protección de obras o protección de derechos conexos. Ahorita les explico un poquito más. Y en la parte de propiedad industrial voy a tener signos distintivos e invenciones. Para que no se me pierdan,
Signos distintivos es lo que la mayoría de todos nosotros conocemos como marcas, e invenciones es lo que la mayoría de todos nosotros conocemos como patentes. Pero en realidad, patente y marca es solo un tipo de protección dentro de ese escalón de protección de la propiedad intelectual. En el caso de los derechos de autor, las obras, ahorita abordamos un poquito más a fondo, pero las obras son todas estas expresiones artísticas y los derechos conexos son derechos que obtienen terceras personas cuando reinterpretan una obra original o una obra de un tercero, o incluso yo mismo como autor de la obra primigenia al reinterpretarla, perdón, puedo obtener también un derecho conexo derivado de esa obra inicial. Cuando yo, por ejemplo, tomo una partitura, tomo una letra y la canto, puedo obtener un derecho conexo aunque ni la letra ni la partitura sean mías, puedo obtener un derecho conexo por la interpretación, por mi canto de esa obra. Alguien que participa en una obra de teatro, aunque no sea el que haya escrito la obra, aunque no sea el director, si es un actor, ese actor, por su actuación sobre el escenario, también puede obtener un derecho conexo. ¿Ok? A eso nos referimos con derechos conexos. En el caso ya más particular de lo que son los derechos de autor en cuanto a las obras, de igual forma aplica el mismo principio y van a ver que cuando pasemos a marcas y cuando pasemos a invenciones va a ser la misma situación que les comentaba de las creaciones. La legislación de derechos de autor me dice que una obra, para que pueda ser protegida, debe tener una forma de expresión, debe de estar plasmada en algún medio. Si es una partitura, debe de estar escrita. Si es una letra, debe de estar escrita. Si es un cuadro, si es una imagen, si es una fotografía, debe de estar tomada, ya sea en forma digital o en físico hecho el cuadro, pero tiene que haber una forma de expresión. Si yo tengo la idea de desarrollar o crear un libro con ciertos personajes, con cierta trama, con cierta línea de desarrollo, hasta que no escriba el libro, no me puedo apropiar de esa obra en concreto. Y dentro del contexto de lo que son las obras, si revisamos un poco más la legislación aplicable aquí en México, que es la Ley Federal de Derechos de Autor, vamos a ver que están catalogadas en estas 14 secciones o estos 14 tipos distintos de obras. Pueden ser literarias, musicales, dramáticas, danza, pictóricas, las ven aquí en pantalla, y también quisiera hacer una pequeña pausa aquí, porque si ven el numeral 11, dice programas de cómputo. Un programa de cómputo en base a las legislaciones mexicanas se entiende como una obra y se le otorga un derecho de autor. Si yo desarrollo un programa de cómputo, voy a tener un código fuente. El programa va a quedar compilado en algún momento para que sea funcional, tenga esta forma de expresión o tenga ya este desarrollo que es aplicable. Y eso es lo que se termina protegiendo. Voy a hacer una pequeña pausa o señalamiento también en el caso de invenciones, porque hay un punto curioso o medular, pero no se los explico ahorita porque no les he dado el soporte o la base de lo que es un invento y los pudiera revolver. Pero llegando a invenciones, les hago un comentario respecto a los programas de cómputo. Ahorita de entrada en derechos de autor, si yo quiero proteger un programa de cómputo, queda protegido el código fuente y la compilación del mismo. Si alguien copia ese programa ya compilado o copia el código fuente o buena parte del código, entonces sí se considera una invasión de los derechos de ese programa de cómputo. El que descarguen sin autorización una copia del programa de Internet, por ejemplo, sí implica que se esté infringiendo el derecho porque es una copia al 100% de todo el código fuente. No hay una modificación. Si un programador hace una programación casi idéntica y solo cambia pequeñas partes para tratar de alejarse, obviamente también va a haber una invasión de derechos. En este caso, y solo para ponerles ejemplos muy particulares y sobre todo sobre del numeral, perdón, me voy a regresar un segundo. eh, Se me perdió obras de arte aplicado, perdón, el numeral 13. Las obras de arte aplicado son obras
de cualquier índole o tenor de las anteriores que pueden ver ahí, de las otras 13 que quedarían aparte de la número 13, pero que tienen una cierta funcionalidad. Cuando es algo útil para el ser humano, esa obra de arte no es nada más con motivos de expresión, sino que aparte también es algo que puede ser utilizado en la vida diaria del ser humano, se le llama arte aplicado. Cuando una silla tiene un diseño muy peculiar, muy particular, y sigue siendo utilizable como una silla, es una obra de arte aplicado. La talavera es un ejemplo de una obra de arte aplicado. Y dentro de la parte de programas de cómputo podemos tener todo tipo de software o de programas de cómputo. Pueden ser desde programas de administración, pueden ser programas para manejo de bases de datos, pueden ser videojuegos, pueden ser aplicaciones de celular. El detalle ronda en la originalidad del código que se utiliza para programarlo, no tanto en el enfoque final o la aplicación de este software. Puedo tener también protección de varios elementos, como puede ser la parte del diseño gráfico para hacer marketing. Contenido de creadores en Internet también es susceptible de protegerse en derechos de autor y así con un vasto espectro, perdón, de creaciones que tengan este enfoque de ser artísticos, ¿ok? Vamos a dejar en ese contexto la parte de lo que serían los derechos de autor. Nos pasamos a los signos distintivos porque sí me interesa mucho que entiendan cuál es cada una de las ramas para podernos enfocar en la parte de la tecnología y no confundirlo. Los signos distintivos o las marcas son los logotipos, son los nombres, son incluso las frases publicitarias, los slogans, hasta puede llegar a ser el trade dress o la imagen de un negocio, pero siempre en el entendido de que esa parte, en cuanto a los sentidos del ser humano, le van a permitir identificar o distinguir un producto, un servicio, algo en el mercado con quien lo está fabricando, quien me lo está ofertando. Un teléfono Apple, obviamente, cuando yo veo el dibujo de la manzanita en la parte trasera del teléfono o en algún espacio del mismo, puedo identificar de qué compañía es. Cuando eso pasa, cuando esa imagen, cuando ese nombre, incluso pueden ser por separado o en su conjunto, cuando es solo el nombre sin ninguna representación gráfica se le llama marca nominativa. Cuando es solo una imagen pero no tiene ningún nombre asociado se le llama marca innominada. Y cuando yo quiero proteger las dos cosas, mi nombre pero con un logotipo que lo identifica a su vez, es una marca que se le llama mixta. A este tipo de marcas que están viendo en pantalla se les conoce como marcas tradicionales. También hay marcas no tradicionales, que son marcas que han surgido últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a los últimos quizás 200 años, pero son marcas que tienen un tipo de apreciación o percepción de los sentidos que no necesariamente es la auditiva o es la visual o se aleja un poco de lo que es un nombre y un logotipo, como pueden ser los sonidos. Cuando ustedes abren una plataforma de streaming y escuchan el tutun, puede que la gran mayoría de ustedes ligue ese sonido ya con un servicio en particular. El solo haber escuchado eso, o el que inicie una película y aunque no vean la pantalla, escuchen el rugido de un león, ya me está ligando hacia una marca o la idea de cierto proveedor del servicio. Esas son marcas auditivas. La parte de la imagen del negocio es una marca donde se puede proteger el trade dress, como les comentaba. Hasta los propios olores pueden ser utilizados como registros de marcas o como elementos de identificación o de distintividad en el mercado. ¿Qué se me pide a mí para que mi marca pueda ser protegida? Hay varios requisitos, solo voy a abordar el más importante y el que a veces genera más confusión. Las marcas no deben de ser iguales a otras, pero tampoco deben de parecerse. Si yo quiero registrar una marca para una bebida de cola que se llame Roca-Cola, no se va a otorgar. Aunque yo argumente que se escribe diferente que Coca-Cola, no se va a otorgar porque fonéticamente el cómo se escucha sí puede llegar a crear una confusión en el usuario o en el cliente. Máxime aún si los logotipos son un tanto parecidos. ¿Ok? Las marcas protegen tanto copias idénticas como
posibles nombres o copias que se traten de asimilar a la mía, sin ser completamente iguales, pero que sí la evoquen. Eso tampoco puede ser registrado. O viéndolo del otro lado de la moneda, el que es el titular de la marca está protegido contra esos puntos. ¿Va? Ahora pasemos, ahora sí, a lo que es la parte medular de la charla, las invenciones. Las invenciones no es otra cosa más que la parte de la protección de la propiedad intelectual que se enfoca en las tecnologías. Y esto también lo voy a ver muy rápido porque son los requisitos muy generales y lo que me establece la ley, y me quiero más enfocar a lo que les decía al principio, el punto de qué puntos son valiosos para poder identificar algo como una invención o no como una invención. Y todo eso nace o tendríamos que partir de esta base. Una invención no es necesariamente todo lo que se crea, todo lo que se desarrolla. Para que esa creación, de nueva cuenta regreso a ese concepto, para que esa creación sea entendida como una invención, debe de permitirle al hombre transformar la materia o la energía, dándole un cierto aprovechamiento. No es nada más transformar por transformar. Tiene que haber un beneficio para el ser humano. Tengo que darle solución a un problema, porque si no resuelvo un problema no hay aprovechamiento, no sirve de mucho. Y aparte, debo de contribuir a mejorar la tecnología que hay actualmente. Dicho de otra forma, mi tecnología tiene que superar o tiene que dar soluciones alternativas a problemas, a diferencia de lo que ya se conoce. Si mi creación tiene, dicho de una manera sencilla, tecnología embebida y da ventajas o beneficios de formas distintas a las que ya se conocían, tengo una invención. Eso se considera una invención. Si algo no puede ser clasificado de esa manera, no tiene tecnología embebida o no resuelve ningún problema, lo más seguro es que no sea un invento y no sea protegible dentro del espectro de lo que es la parte de la tecnología, ¿va? Un ejemplo rápido de esta situación y también una primer recomendación cuando ustedes quieren identificar si este desarrollo tecnológico es un invento o no, nos tenemos que hacer 4 sencillas preguntas. Si las podemos contestar, entonces estamos ante, de seguro o casi casi seguro, una invención. Y esas preguntas se las explico para que entiendan a qué me refiero. Primeramente, si yo tengo algo nuevo, algo diferente, transformé materia y energía porque ya lo creé o por lo menos tengo ya diseñada la creación, tengo modelado en algún CAD o en algún programa de computadora que me permite hacer pruebas virtuales. Tengo ya el diseño del dispositivo, del equipo, del proceso de manufactura, etcétera. Me tengo que preguntar, bueno, va, ya tengo algo, pero ¿qué es ese algo? Y en nuestro ejemplo de este momento, tengo una pluma que vibra cuando yo cometo un error ortográfico al estar escribiendo. Este es un ejemplo ya un poquito viejito, es de un Kickstarter que es real, se fundió y sí se desarrolló. Esta pluma, al final del día, la respuesta a que tengo es tan sencilla como decir una pluma que vibra cuando cometo un error ortográfico. Punto. Esa es la respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ok, ¿y cómo está hecha esta pluma? ¿Qué elementos tiene? Este resultado o este funcionamiento, ¿gracias a qué partes o qué componentes se puede dar? Y aquí yo ya puedo hablar de que tengo un microprocesador que está en una tarjeta electrónica, que a su vez tiene un módulo Wi-Fi, que está alimentado por una batería, tiene un switch de encendido, un sensor de movimiento no óptico, un cartucho de tinta intercambiable o recargable, elementos para hacer el análisis y el filtrado de la señal y hacer una descripción de cómo está construido. ¿Para qué? Para ahora contestar la tercera pregunta. Y en esta, por favor, no se me desvíen de la idea, porque el cómo emplearlo no es voy a empezar a escribir con él y cuando vibre, entonces cometí un error, tengo que borrar, tengo que regresar, tengo que corregir. Cuando hablamos del cómo emplearlo, significa que en esta configuración anterior, que les mostré en la imagen anterior, que la vuelvo a presentar en pantalla, al momento de utilizarlo, ¿qué es lo que está pasando?
Cuando yo enciendo el dispositivo, ese switch de encendido, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a activar? Si manda señal o permite que se abra una compuerta que alimente energía de la batería a la tarjeta electrónica, a eso es a lo que me refiero con cómo emplearlo. ¿Qué pasa cuando yo lo uso? Un exprimidor de limones, si lo quieren ver de una manera todavía más sencilla, el cómo lo uso o cómo lo empleo no significa pongo el limón al interior, hago fuerza o hago presión y obtengo el jugo. Sino tendría que explicar que hay un primer cuerpo que tiene una sección cóncava dentro de la cual se va a poner el limón. Esta sección cóncava tiene perforaciones que van a permitir que el líquido que se extraiga del limón pueda escurrirse por esa sección y hacer una explicación de cuando yo lo uso, qué está pasando. El mecanismo de palanca que tiene en un extremo me va a permitir aplicar la energía sobre la sección convexa, ya que la sección cóncava y convexa coinciden, etcétera. Si yo logro explicar cómo funciona mi dispositivo cuando lo pongo a trabajar, entonces esa es la respuesta a la tercera pregunta. Y la última es, ¿y qué necesidad resuelvo? ¿Cuál es el problema que yo busqué resolver con este dispositivo? Y de igual forma, tenemos que cambiar un poco el paradigma y pensarlo desde un punto de vista técnico. El problema que resuelve este dispositivo no es mejorar mi ortografía. El problema que resuelve este dispositivo es cómo le hago para poder hacer una medición con un sensor no óptico de movimiento e identificar patrones que no correspondan con una base de datos que se tiene previamente cargada. Porque ya en la realidad, Hola Salvador, no se escucha tu audio, te perdimos. Listo, perdón, gracias. se habían apagado los audífonos, no sé por qué. La ¿En qué tecnología. punto me quedé, Manuel? Estabas explicando esto de cuando es una necesidad, o sea, Ok, responder a la perdón, necesidad. disculpen. Les decía, el dispositivo entonces, cuando solventa una necesidad o resuelve un problema, la respuesta no es me va a ayudar a mejorar mi ortografía. La respuesta, tenemos que cambiar el paradigma hacia la parte de la solución técnica. Y la solución o la necesidad que solventa este dispositivo es permitirme o aportarme un sistema de enlace o de comunicación entre el dispositivo, la aplicación y hacer este censado de una manera correcta o de una manera clara de los movimientos que yo estoy haciendo, como les explicaba, de que va tomando el trazado o el movimiento, yo como usuario puedo ir haciendo la retroalimentación, todo ese proceso y la construcción del dispositivo que permite alimentar esa información es el problema técnico que estoy resolviendo. Siempre hay que pensarlo desde el punto de vista de la tecnología, porque si no hay una tecnología involucrada,
de antemano, regresándonos a lo que es el concepto de invención, ni siquiera es una invención. Y para pensar en una patente, lo primero que me va a decir cualquier oficina de patentes es cuál es tu invento. Y si yo llego diciéndoles, es una pluma que te corrige los errores ortográficos, la oficina de patentes me va a decir, súper, qué buen invento. ¿Y cómo es? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué problema lograste resolver desde un punto de vista tecnológico? ¿Va? Vamos a hacer una pequeña recapitulación nada más del área de invenciones para poder seguir hablando de lo que sería la identificación de sus características. ¿Va? Voy a hacer como una pequeña pausa nada más para retomar las bases. Y los tipos de inventos que yo puedo proteger pueden ser tanto formulaciones, composiciones, dispositivos, métodos o procesos, pero tengan en cuenta que hay transformación de materia y energía. Entonces, la mayoría de los procesos son de manufactura, son de transformación. Y hay una clasificación muy en particular que se llama usos, pero esos usos solo son de la categoría de formulaciones o de composiciones, no de otro tipo. Yo no puedo proteger el uso de un método, proteger el uso de un aparato, porque en esos tipos de protecciones, lo que se protege en una patente de aparato o en una patente de método es cómo está construido, independientemente de cómo lo vaya a utilizar. Si alguien construye algo igual, lo utilice como un exprimidor de limones, lo utilice como un soporte para una mesa, lo utilice como un elemento para tallar madera, no importa. Lo que está construido lo que está protegido es la construcción. Y eso no se puede copiar independientemente del fin o la utilidad que le vaya a dar. Con los métodos es igual y con las formulaciones muy en concreto para los que sean químicos, biotecnólogos, ingenieros en alimentos, incluso hasta nutriólogos, médicos, saben que las formulaciones a mí, aunque yo tengo un conocimiento amplio en esa rama, me dicen, esta formulación tiene estos 10 ingredientes y de antemano o directamente no puedo hacer el match de cuál va a ser el resultado que va a dar. Tengo que hacer un análisis más técnico, más concreto. Es un poco menos fácil de predecir. eh, el resultado es más abstracto que el funcionamiento de un método en proceso o de un dispositivo. Por ende, o esa es la razón por la cual se pueden proteger los usos de los productos, porque incluso hacerle un pequeño cambio a un producto y me da un uso totalmente diferente, es motivo de una protección. Si alguien descubre que combinar un Alka-Seltzer con una aspirina y con algún cierto principio activo de una pastilla para reducir el índice de azúcar en la sangre, al ser combinados y al ser dosificados en un ente viviente, en un organismo, eso me permite reducir la propagación de células cancerígenas. Es una tecnología totalmente distinta, aunque yo haya combinado cosas comunes y corrientes. Ese uso en particular de esa formulación, aunque sean elementos comunes y corrientes, sí se puede proteger o patentar siempre y cuando me dé esta parte de lo que es un invento. Tecnología aplicada, resuelve un problema técnico y es mejor que lo que ya se conocía. En ese tenor de ideas, les decía, voy a hacer una pequeña pausa para hablar de las bases porque ahorita solo estamos hablando de invenciones. Y la invención no es más que la materia prima para ver o analizar si yo puedo proteger o no puedo proteger esa invención, pero hay diferentes formas de protegerlos. Está la patente, está el modelo de utilidad y está el diseño industrial. Yo también tengo que entender bajo qué esquema o bajo qué tipo de registro de figura jurídica me conviene a mí hacer la protección. Y eso lo hablamos ahorita rapidito, pero sí me quiero enfocar en lo que es el tema principal de la charla, que son las pautas o los puntos para poder discriminar qué sí es un invento y qué no lo es. Al principio hablábamos de las características tecnológicas, pero ya aterrizando en conceptos que hemos visto hasta ahorita, debemos de entender qué es un invento y qué no es un invento, ¿va? Vamos entonces a pasar esto de una manera rápida.
Cuando yo tengo un invento y lo quiero llevar ante una oficina de patentes a que lo protejan, me van a decir, tú tienes que cumplir 3 requisitos. Si no los cumples, no se puede proteger, aunque sí tengas un invento. ¿Y qué es lo que tengo que cumplir? Que esta explicación técnica de mi dispositivo sea nueva en todo el mundo. Que esta explicación técnica de mi dispositivo no sea obvia a la vista de lo que ya se conoce. Y les aclaro un poco más ese concepto, que yo no pueda simplemente tomar lo ya conocido, unirlo y que me dé el resultado, sino que haya un resultado diferente, que haya un funcionamiento distinto, que haya una situación radical que no sea entendible a la vista de lo que los demás ya conocen. Obviamente, perdón la redundancia, esta parte de la obviedad, no vamos a decir algo que no sea obvio, por ejemplo, para un estilista hablando de un circuito electrónico. Necesitamos un técnico en la materia, una persona con un conocimiento en esa área para entender si la propuesta es obvia o no es obvia para él. Y por último, la aplicación industrial, que eso no es otra cosa más que el hecho de que yo tenga bien definida, explicada y desarrollada la tecnología hasta el punto en que en base a la argumentación que yo de cómo está construido y cómo funciona mi invento, se pueda tomar y se pueda aplicar y salga el resultado que yo dije que iba a salir. Si no es suficiente y hace falta información, entonces tendríamos problemas porque no es reproducible la tecnología, ¿va? Insisto, estos 3 requisitos son sobre del concepto de invención. Primero, debo de tomar mi tecnología, subirla al escalón de que es un invento y luego con los requisitos de protección brincar para que esto ya sea acá arriba un título de protección de patente o de modelo de utilidad o de diseño industrial. ¿Y qué son esos títulos? Un título de patente es una protección que me va a dar la exclusividad de mi tecnología, que me va a dar esos derechos patrimoniales, esos derechos morales sobre de un proceso, sobre de una tecnología, pero en concreto de una tecnología que cumple con los 3 requisitos que les comenté. Si los cumplimos, tenemos 20 años de protección. Si no los cumplimos, entonces no me pueden dar ese título, pero queda una alternativa. Antes de pasar a esa alternativa, también les pongo un ejemplo muy rápido. No sé si alguno de ustedes conozca esta empresa. No es muy hablada en medios o no es muy conocida a nivel global fuera de su nicho, pero esta empresa que es Weta FX es una empresa que se encarga de hacer efectos visuales. Y aquí hay un par de imágenes de diferentes efectos visuales que ellos han hecho, que yo creo que van a reconocer más de alguno de ellos. Y en particular, ellos tienen varias patentes, pero también les pediría que hagan la reflexión, ¿qué hay detrás de estas patentes? ¿O qué hay detrás de estos beneficios? Estas ventajas o este producto que ellos ofrecen. Existen varias empresas que hacen efectos especiales. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ellos tienen y lo que tienen terceros? Y eso lo podemos responder si nos vamos a revisar o analizar bases de datos de patentes. Les adelanto también, las patentes, una vez que yo las pido ante una oficina de patentes, pasa un tiempo y luego se hacen públicas. Yo puedo entrar y consultar las patentes que están registradas en cada país y leerlas completas y estudiarlas y analizarlas. Y si hiciéramos esto con esta empresa, nos daríamos cuenta, por ejemplo, que ellos tienen patentes de artículos de vestimenta con ciertos conductores para generar un sistema de captura de movimiento. El sistema de captura de movimiento que ellos tienen es un sistema de captura de movimiento propio, más exacto, más configurable que otros que están en el mercado y por ende les permite hacer una animación o efectos especiales más fieles de lo que otras alternativas del mercado nos pudiera dar. No me puedo meter a fondo ahorita porque la charla es cortita en cuanto al hecho de cuál es el contenido de un documento de patente, pero muy a grandes rasgos estas son capturas de pantalla de una de sus patentes, una de las varias. Pueden ver una pequeña carátula, hay imágenes, en la siguiente diapositiva hay una descripción
de cuáles son los elementos o las partes protegidas dentro de esa patente. Si gustan, la presentación se las voy a dejar aquí en VM Radio. Si alguien quiere consultar o leer más a fondo esto, con gusto la pueden pedir. Va a estar disponible para que la soliciten. Pero quisiera simplemente que en su momento, si tienen la oportunidad, la pidieran y vieran cómo está hecha esta descripción. Se van a dar cuenta que habla del funcionamiento técnico en concreto de ese traje. No tanto de que la animación es mejor, puede ser más fluida, sino el cómo funciona cada uno de los elementos para poderse comunicar entre sí y transmitir estas señales, estos puntos o elementos importantes del cómo está construido el traje. Y voy a hacer aquí la pequeña pausa que les decía del software. La legislación de patentes, en concreto de patentes, me dice que el software no es patentable. Hay un artículo en particular que, si mal no recuerdo, es el 47 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que me dice los programas de cómputo no son patentables. Pero luego al final de ese artículo viene un señalamiento o una aclaración que me dice que va a haber inventos o que los inventos que están en ese artículo no son patentables cuando solo comprenden lo que está señalado como el impedimento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero proteger un software solo por ser software como patente, no puedo. Pero si tengo un software que es una herramienta al final del día que me permite resolver un problema técnico, que me permite transformar materia y energía, que en este sentido sería dicho de otra forma, más bien como hacer más eficiente un proceso o darle solución a un problema de una manera más sencilla, que de otra forma necesitaría mayor cantidad de hardware o necesitaría una inversión energética, en mayor procesamiento de datos. Esa parte sí la cubre mi software. Si me da ese beneficio técnico y si me da también esta parte de dar una tecnología que es mejor que lo que ya se conoce, también puede ser patentable. Nada más mucho ojo. Ahí lo que se patenta es el cómo funciona. Si yo tengo un software que me va a permitir hacer todo el procesado de la información de este traje, por ejemplo, lo que voy a patentar es un método de captura de movimiento que utiliza este traje y que luego hace un filtrado, análisis y traducción de toda esta información mediante software. Pero no voy a hablar en sí de un software, sino de un método de captura de movimiento. Pero de qué es patentable, sí es patentable. Nada más que debe dar estas ventajas técnicas. No nada más ser un software y quererlo patentar porque es un software. Si yo quiero patentar un software de administración, por ejemplo, de empresas, de todas formas, la pregunta que me va a hacer la oficina de patentes es, ok, estamos hablando de un método económico, estamos hablando de un método de administración de tiempos o de administración de recursos, pero ¿cuál es el beneficio técnico que tú vas a dar? Sobre eso siempre va a rondar la pregunta, ¿ok? Los modelos de utilidad, para cerrar este punto, serían protecciones idénticas a las de patentes en cuanto a los beneficios que obtengo, pero más sencillas porque no me exigen la parte de que no sea obvia la tecnología. Puede llegar a ser un tanto obvia la solución, debe de ser nuevo, eso sí de cajón, debe estar bien descrito para que se pueda reproducir, y si es así, me van a dar 15 años de protección, no los 20 de la patente, me restan 5. Pero también el otro punto importante a tomar en cuenta es que solo es para máquinas, aparatos y dispositivos. No aplica formulaciones, no aplica procesos y no aplica usos. Es únicamente para dispositivos. Pero cambios sencillos que me van a dar funcionalidades técnicas, aunque sean obvias, pero que son nuevos, pueden ser protegidos. Un ratón con una disposición de botones diferente que me permite una mayor ergonomía o una mayor productividad, puede ser. La integración simplemente de una pantalla con cierta información dentro de un apuntador también lo puede ser, pero obviamente aquí el invento va referido a cómo está construido, qué elementos tiene al interior, cómo funcionan y cómo interactúan para dar estas funcionalidades. No es nada más decir, le puse una pantallita, sino cómo se construye para poder interactuar e interoperar
con esa pantalla, ¿ok? El elemento, la parte técnica que está detrás del dispositivo. Los diseños industriales son una última figura jurídica complementaria que me permite analizar o revisar la parte estética y solamente la parte estética, no la parte técnica. Los MetaQuest Pro, si los han visto, es un visor de realidad virtual que tiene patentes de su funcionamiento, de la parte interior, de cómo se permite hacer la proyección en los distintos lentes, etcétera, pero la parte estética para que nadie más use esa carcasa y venda un visor de realidad virtual que no sea el MetaQuest Pro, aunque le cambie el nombre con esa apariencia, no lo podría hacer si yo soy dueño del diseño industrial. Estos duran 25 años, son complementarios a los otros, incluso puedo tener una patente y un diseño industrial del mismo producto y no hay problema porque la patente protege tecnología y el diseño industrial apariencia estética. Los diseños industriales pueden ser tanto de formas tridimensionales, como de imágenes en 2 dimensiones para decorar superficies. Y un ejemplo rápido más es la forma de este control. Hay tecnología al interior del mismo. Está protegida con patentes, pero aparte la estética o la apariencia es un diseño industrial, ¿ok? E incluso, por último, los dibujos industriales que están en 2 dimensiones y los que están en 3 dimensiones pueden llegar a ser protegidos. Los de 2 dimensiones pueden incluso hasta abarcar elementos de interfaces de aplicaciones, de software. Y aquí les pongo un ejemplo rápido de lo que sería la combinación o del valor que también me puede dar el tener un modelo industrial y un dibujo industrial a la par. Si ven, este modelo industrial es de la forma de la carcasa, ahí está el producto real que se vende. Y de igual forma también está registrado un dibujo industrial, que es del mismo producto, pero ahora de la carátula. ¿Qué significa eso? Montblanc puede utilizar esta carátula en cualquier carcasa y a su vez en la carcasa anterior que está protegida puede poner cualquier carátula. Eso le da flexibilidad o le da el beneficio de poder administrar o utilizar diferentes diseños o diferentes modelos en el mercado. En resumidas cuentas, ya para cerrar, la patente es una invención nueva a nivel mundial, pero que me mejora la tecnología de una forma radical. Los modelos de utilidad son dispositivos, aparatos, herramientas que tienen mejoras nuevas en todo el mundo, sencillas, por decirlo así, y los diseños industriales es una protección complementaria que aporta o abona a la estética, ¿va? A grandes rasgos, esas son las formas de protección. La parte de las invenciones, nos quedan ya nada más 7 minutos. Sí quiero dejar un par de minutos para atender alguna duda o pregunta, pero les comento rápido, no hay que perder de vista esto y si piden que les manden la presentación, lo van a tener a la mano. La propia Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial me dice, a ver, bájale al acelerador. De antemano te digo que esto que tengo clasificado aquí no se protege por más que quieras, ¿ok? Métodos mentales, esquemas para llevar a cabo, perdón, esquemas, planes, reglas, métodos para realizar actos mentales, juegos, negocios, métodos matemáticos, no son patentables. La combinación de cosas ya conocidas no es patentable y los principios teóricos o científicos no son patentables. Pero esto es parte del artículo que les decía que dice siempre y cuando solo sea eso. Si yo combino inventos ya conocidos de una forma tal que me dan un resultado inesperado, esa imagen que ven ahí de un celular con cámara, a comparación de esto que todos manejamos, que es un celular inteligente, es totalmente distinto. Y yo no puedo argumentar que esta es la combinación de un celular y una cámara. Este es un dispositivo diferente. Está diseñado y construido de una forma totalmente distinta que sí da ventajas y beneficios en la unión de esos dos elementos. No es nada más pegarlos con ligas. Los principios teóricos y los métodos mentales, si son aplicados, dan ventajas y resultan en alguna máquina que los aplique en algún método que transforma materia y energía, sí es patentable o sí se considera un invento. Pero a secas, solo a este nivel, por favor recuerden que todavía no se puede considerar un invento.
Descubrimientos de cosas que ya están en la naturaleza, como pudieran ser partes del cuerpo humano, material biológico y genético, aunque no haya sido conocido antes, si yo solo lo descubrí y no lo transformé, no puede ser protegido. Razas animales o incluso métodos de reproducción natural, sin la intervención del ser humano, no son protegibles. El último punto o el último elemento que quisiera retomar para que les quede un poco más claro es el concepto de característica técnica, que es lo que utilizan las oficinas de patentes para clasificar o entender a los inventos. Y con esto cerramos la charla. Para yo poder entender si algo es un invento o no, nos hacemos esas 4 preguntas. Y esto que les voy a explicar está embebido en esas 4 preguntas. Pero yo necesito cambiar la ideología tradicional, hacer una modificación, una reinterpretación para analizar o entender que las ventajas o los beneficios que estoy dando provienen de un origen. Un efecto técnico, que es a lo que las oficinas de patentes le llaman efecto técnico a las ventajas y a los beneficios. Las ventajas y los beneficios es a lo que las oficinas le llaman efectos técnicos. Pero dentro de las doctrinas de propiedad intelectual me dicen un efecto técnico siempre nace de una característica técnica. Y lo que yo puedo patentar y lo que yo tengo que analizar si vale la pena o no de una tecnología son sus características técnicas. ¿Y qué son esas partes? Precisamente los elementos estructurales de disposición espacial, la interrelación o interconexión de los componentes, de los elementos de la formulación, de las partes o de las piezas, para poder entender cómo funciona esa tecnología. Porque luego el análisis de si es nuevo, no es nuevo, es obvio, no es obvio, se hace todo sobre las características técnicas. El que ustedes me digan que algo es más barato no es motivo de entender si es protegible o no es protegible. Siempre se va a preguntar por qué es más barato. Y ya cuando yo explique de dónde proviene el hecho de que sea más barato, entonces se hace el estudio de la razón de la cual proviene el que sea más barato, no porque sea más barato. Si está hecho de un material más barato, pero eso atiende a que la estructura del elemento permite tener la misma resistencia con un material más barato, entonces se va a analizar la estructura del aparato. Si esa estructura es nueva, porque eso es lo que da la ventaja, pero lo nuevo es la estructura. ¿Ok? A grandes rasgos, una taza con galletas, como la pueden ver en la imagen, me permite almacenar galletas, pero la reinterpretación de sus características tendría que ser su construcción, su forma. Las galletas se almacenan en un recinto, pero ese recinto se crea porque la taza tiene una cierta forma y tengo que explicar esa forma, sin dejar de lado que tuve que darle una estabilidad y tuve que construirla de cierta manera que la taza no se fuera a caer o no fuera a perder esos beneficios o esas características de una taza común y corriente. Entonces, la parte de las características técnicas es lo que yo siempre tengo que buscar en un invento para entender si es patentable o no es patentable. Se nos está terminando el tiempo, les platico súper rápido, nada más para que sepan qué van a ver en la presentación. Este es otro ejemplo. Creo que ya escucharon más de alguna vez que el manguito o el chalequito de los cafés de Starbucks estuvo patentado en su momento, y es cierto, es correcto. Estas son imágenes extraídas de la patente. Esas imágenes hacen alusión a una descripción técnica o complementan una descripción técnica que sería similar a esta. Esta no es una traducción de la patente, es una evocación, una alegoría de lo que trata de describir, porque si me pusiera a traducir la patente, tendría que ponerles aquí unas 30 diapositivas solo para que leyeran lo que explica, pero más o menos habla de esto. Y si piden la presentación y lo leen, van a ver que esta es una descripción muy, muy, muy técnica que chance y hasta leyéndola no entienden de qué se trata. Bueno, sí van a entender técnicamente hablando, pero no van a ligar directamente hacia este producto en particular. Pero hagan ese ejercicio, denle una leidita. En el caso de este contenedor de churros, vamos o tenemos que entender las características técnicas del mismo y después de hacer ese ejercicio,
pudiéramos llegar a la conclusión de que la forma del suaje o de la plantilla que se utiliza para construirlo es lo novedoso, es la característica técnica. Y si me preguntaran cómo hace ese estudio una oficina de patentes, lo hace de esta manera. Busca en Internet todas las cosas que se parezcan y esas cosas también no es por su utilidad, es por sus propias características técnicas. Tienen que comparar el cómo está construido con el cómo está construido el otro. Y aquí se va a comparar plantilla con plantilla, nada más. Ya después hacen su análisis de los requisitos y me dicen qué se cumple y qué no se cumple. Este es un ejemplo rápido también. Es un desarmador, luego lo consultan. Aquí hay una ligera captura de pantalla respecto a lo que dice la patente. Las partes que se mencionan o se señalan, léanlo para que vean que independientemente de que la publicidad me diga desarmador con 100 piezas, 21 en uno, la patente me habla de una construcción específica y una solución de un problema en concreto, que ni siquiera es la parte de que tenga 21 piezas. Es cómo almacenarlas para no perderlas o para que no sea problemático el hacer el uso del mismo. Este es un ejemplo estatal, orgullosamente de Jalisco, si me permiten decirlo. Es algo como una sopa Maruchan, pero con pozole. Y también cuando hacemos un análisis o una revisión en bases de datos de patentes, son varias capturas del producto para que vieran que es un producto real. Está incluso disponible en Walmart para su compra. No les quiero hacer publicidad, es meramente hacer la referencia y este es el título de patente que ellos tienen acompañado de la descripción de lo que está protegido. Este es un proceso en concreto para deshidratar alimentos. Véanlo, chéquenlo. Todos estos ejemplos van enfocados a que ustedes entiendan cuáles son las diferencias entre solo la idea, solo el concepto, el nuevo desarrollo y lo que realmente se termina protegiendo. ¿Va? Espero que les sea de utilidad. Ya solo quería terminar la presentación, pero se nos acabó el tiempo, haciéndoles un par de comentarios. Si me permiten, les robo un minuto más y se acabó. Las patentes no son mundiales, son territoriales y tienen un espacio de tiempo definido para protegerse. A partir de que yo pido la protección de la primera, tengo que decidir en qué otras partes del mundo protejo porque solo tengo un año. Existen ciertos procedimientos, existen ciertas formas de extender esos tiempos, pero son tiempos definidos. Una vez que yo dé a conocer mi tecnología y no la proteja, perdí la posibilidad de protección porque ya no es nueva en todo el mundo. E incluso cuando voy y la solicito y la protejo, empiezan a correr tiempos para que yo proteja en todos los lugares que yo quiera. Porque una vez terminados esos tiempos, terminamos con la protección y ya no hay más. ¿Va? Las bases de datos de patentes, les decía, son públicas, pueden consultarlas, nadie les va a cobrar nada por acceder. El único comentario que les quería hacer, bueno, son dos en particular. Dentro de esas bases de datos hay cerca de 100 millones de documentos de patentes. No es uno ni dos, son cerca de 100 millones. Y cada año se suma aproximadamente 1 millón más. Y de esos 100 millones, si ustedes quieren acceder nada más haciendo búsquedas en Google, nada más haciendo rastreos ahí en publicaciones o qué me dice la empresa de sus patentes, van a acceder como un 30% de esos 100 millones de documentos. Los otros sí es necesario entrar a las bases de datos porque no hay una búsqueda directa de metadatos en Internet, nada más de lo que serían las patentes sin hacer uso de un buscador especializado. ¿Ok? Perdón, ahora sí escuché el anuncio de que se me apagaron los audífonos. No sé si hay alguna duda, pregunta. Con eso concluiríamos la presentación del día de hoy. Como les comenté, le vamos a dejar la presentación a VM Radio y si alguien gusta solicitarla, se las pueden compartir. Alberto, Emanuel, ¿hay alguna pregunta? Hola Salvador, muchísimas gracias, muchas gracias por compartirnos esta charla, muy interesante y de hecho son de las preguntas que más me hacen, qué sí patento y qué no patento y sobre todo el sistema de software.
Es la gran pregunta de siempre. Sí, si me Nos comió. permites Sí, adelante. interrumpirte 30 segundos, es un tema que hasta para los expertos requiere un análisis a profundidad. El saber si un software es patentable o no es patentable. Y no porque les diga no, no lo es, sí, sí lo es, sino por lo que ya les expliqué, necesitan ver de qué se trata, ver qué es lo que hace y con eso les pueden dar una opinión. Exacto. Si bien es cierto, ahí está Manuel, pueden consultarlo con él, pueden acercarse, no hay ningún problema. Nosotros también los podemos apoyar si nos quisieran pedir luego alguna asesoría, comunicarse. Mis datos están en la presentación. Si lo quieren hacer también de manera institucional, VM tiene canal abierto y directo con nosotros para hacer cualquier consulta a través de Manuel. Pueden remitirse también a su oficina para aclarar este tipo de dudas. Perdón, Manuel. Muy bien, pues muchísimas gracias, Salvador, y así es. Gracias a Salvador y a todo su equipo hemos logrado avanzar en estos últimos 4 años con el tema de la Oficina de Transferencia Tecnológica, y justo con esa apertura es que nos hemos acercado a Salvador en particular, y que lo considero mi mentor en este proceso de transferencia tecnológica. Muchísimas gracias, Salvador, por toda la paciencia que nos has tenido, y por siempre estar abierto a compartir este conocimiento. No, no te preocupes. Pues muchísimas gracias. Nos comió el tiempo. De todas maneras, las dudas y sugerencias que tengamos se las haremos llegar a Salvador por correo para que en lo posible de su tiempo y su agenda lo pueda responder. No sé si podemos compartir la constancia, Alberto. Pues bueno, Salvador, muchas gracias. La Oficina de Transferencia Tecnológica otorga la presente constancia al ingeniero Salvador García Pérez por impartir la conferencia de dónde nace el valor de las nuevas creaciones tecnológicas. Muchísimas gracias, Salvador, y pues felices fiestas. Igualmente para todos. Felices fiestas, y si me permiten hacerles un último comentario, es solo una frase. Se la digo a mi niña chiquita: nadie nace sabiendo hacer las cosas. Pregunten, consulten, ninguna pregunta es tonta. Créanme que muchas veces nos hacen preguntitas que parecen sencillas y de ahí nos corremos a tener que explicar muchos principios para poder ver, porque hasta la pregunta más sencilla puede abrir un matiz de posibles soluciones u oportunidades. Muchas gracias por su tiempo también. Felices fiestas a todos. Y ya no les quito más tiempo porque ya me comí un pedacito. Muchas gracias y gracias por estar aquí, su paciencia. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a todos los que nos siguieron, a todos los que escucharon y participaron en la conferencia. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente tarde. Hasta pronto. Nos vemos. Una producción de VM Radio.